Buenos días, mi nombre es Mayela Peña y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los accidentes cerebrovasculares. Antes de hablar de la patología, vamos a hablar un poco sobre la anatomía del cerebro. El encéfalo humano se divide en tres partes principales, que sería el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral. El cerebro constituye la mayor parte del encéfalo humano, aquí podemos verlo. Está relacionado con las funciones motoras voluntarias. El cerebelo se encuentra en la parte inferior del cerebro y la parte posterior de la cabeza. Está relacionado con las sensaciones de tacto, somatosensitivas mayormente. Y el tallo cerebral, como lo podemos ver aquí, está relacionado con aloja todas las conexiones nerviosas entre el sistema nervioso y el cuerpo. Este inerva tanto el cuello como la cabeza, y la parte superior de él se encuentra el diencéfalo. El diencéfalo, los principales componentes serían el tálamo, que aloja, sirve como puente de entrada de las sensaciones del cuerpo hacia la corteza cerebral, y el hipotálamo, que conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino. En el cerebro tenemos 4 lóbulos cerebrales, que son el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Y se divide en dos hemisferios cerebrales, sería el hemisferio derecho, que mayormente que es analógico, creatividad, entre otros, y el izquierdo, que ya es más analógico. La anatomía vascular cerebral está dada por dos circulaciones, que sería la circulación anterior o carotidia, conectada por medio del círculo o polígono de Willis a la circulación posterior o vertebrobasilar. Las primeras ramas de la circulación anterior serán las arterias oftálmicas, la comunicante posterior, coroidea anterior, la cerebral anterior y cerebral medio. Y la circulación posterior está dada por el arco aórtico, la arteria subclavia, el tronco brachiocefálico y las vértebras B1, B2, B3 y B4. Ahora sí hablaremos sobre sobre el ACV. El ACV son trastornos clínicos derivados de una isquemia o una hemorragia del sistema nervioso central. Es la segunda causa de mortalidad en todo el mundo, viéndose superada por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Existen dos tipos de ACV mayormente, el ACV isquémico y el hemorrágico. El ACV isquémico representa el 70-80% de todas las enfermedades cerebrovasculares. La hemorragia intraparenquimatosa representa el 10 y 15% y la hemorragia subaracnoidea representa el 5 y el 10%. El ACV isquémico son los ACV debidos al insuficiente aporte sanguíneo del sistema nervioso central. Se define como establecidos cuando los síntomas duran más de 24 horas y transitorios cuando los síntomas duran menor a este tiempo. Los ACV isquémicos se clasifican en arteriosclerótico de gran vaso, arteriosclerótico de vaso pequeño o infarto lacunar, cardioembólico y ACV secundario a otras causas. La fuente de riesgo embolígeno elevado está causada por la fibrilación auricular, estenosis mitral con fibrilación auricular, el infarto de miocardio mayor a 4 semanas previa. Fuentes de riesgo embolismo no medio está causada por la insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular aislada. Otras causas serían enfermedad arterial no inflamatoria, enfermedades hematológicas, pulmonares, migraña, trombosis venosa, entre otros. La patogenia. La interrupción del flujo cerebral altera rápidamente el metabolismo energético y el potencial de membrana, facilitando entonces la liberación de neurotransmisores excitotóxicos como el glutamato, que facilita el estrés oxidativo, dejando de radicales libres y peroxidación lipídica. De manera precoz activa la microglia, que libera sustancias neurotóxicas que degradan la matriz extracelular y facilitan la producción de edema. El cuadro clínico. Ocurre un entumecimiento, debilidad de la cara, un brazo o una pierna, especialmente de un solo lado del cuerpo, confusión o problemas para hablar o comprender, problemas para ver con uno o ambos ojos, problemas para caminar, mareos o pérdida de equilibrio y dolor de cabeza intenso o sin causa conocida. También se divide en ACV transitorio y en ACV establecido. El ACV transitorio es el déficit vascular focal con una duración menor a 24 horas. Este se divide en accidente isquémico transitorio, carotidio y vertebrobasilares. Los carotidios se subdividen a su vez en retinianos y hemisféricos. Y el ACV establecido cuando los síntomas duran mayor a 24 horas. Este se divide en ACV carotidio, que es, por ejemplo, síndrome de la arteria retiniana, síndrome retiniano, síndrome de la arteria coroidea anterior, síndrome de la arteria cerebral media y anterior.
Y el ACV vértebro-basilar está causado síndrome de la arteria carótida posterior, síndrome basilar, entre otros. El diagnóstico se debe realizar primero, fundamentalmente, viendo las funciones, el estado vital del paciente, haciendo un chequeo general. Deben realizarse pruebas complementarias que descarten otras entidades, que vean, diagnostiquen su etiología, su localización y extensión. El accidente isquémico transitorio debe realizarse en un plazo inferior a 7 días, debido a que en este plazo es mayor el riesgo de que vuelva a ocurrir otra isquemia. El aseo isquémico debe realizarse una historia clínica, verificar si existen factores vasculares, realizar una anamnesis si tiene consumo de drogas, historial de abortos, traumatismos leves, infecciones recientes, migraña, entre otros. La exploración física sería la toma de la presión arterial, la frecuencia respiratoria y cardíaca, la palpación de los pulmones distales, auscultación de soplos cardíacos, carotidios o supraclaviculares, y el examen de fondo del ojo. Las pruebas complementarias serían la tomografía computarizada o resonancia magnética, SPECT, PET, la ecodoppler, angio-TC y angio-RM. El pronóstico. El 25% de los pacientes con ACV isquémico sufre un empeoramiento y el 8 y 20% de estos mismos fallecen durante el primer mes. Y la mortalidad aumenta al 40-60% durante los primeros 5 años. Las complicaciones de ACV isquémico se dividen en neurológicas y generales. Las neurológicas serían edema cerebral, hidrocefalia, convulsiones, y las generales, aspiración, neumonía y arritmia. El tratamiento. Debemos tratarlo con antihipertensivos orales. No se recomienda los antihipertensivos por solución intravenosa, los IECA, los antagonistas de calcio, los diuréticos y los antipiréticos e insulina para tratar la hipertensión y para tratar la hipertermia e hiperglucemia. El tratamiento quirúrgico consiste en arterectomía carotidia, angioplastia carotidia, la resección quirúrgica, hemiacrenectomía descomprensiva extensa. Los factores de riesgo se dividen en establecidos y en insuficientemente establecidos. Aquí podemos ver modificables, potencialmente modificables y no modificables. La prevención sería hacer ejercicio, dejar de fumar, no beber alcohol en exceso y realizar una dieta. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. La lesión es debido a una extravasación de los vasos sanguíneos cerebrales hacia el parénquima cerebral. Este se divide en intraparenquimatoso y en subaracnoideo. La hemorragia intraparenquimatosa es la colección de sangre localizada en el tejido cerebral causada por la ruptura no traumática de un vaso sanguíneo, mayormente de origen arterial. Es más frecuente en los varones y esta hemorragia constituye el 10 y el 15% de todos los ACV isquémicos, de todos los ACV. La etiología ocurre con mayor frecuencia con 50 personas con 50 años de edad, malformaciones vasculares, angiopatía amiloide, que tomen anticoagulantes orales, alcohol, tabaco, entre otros. Y la patogenia es que la hemorragia intraparenquimatosa causa un daño mecánico directo sobre las estructuras cerebrales y un aumento de las metaloproteinasas, glutamato, M y R complica este cuadro. El cuadro clínico. Aparecería una pérdida de conocimiento, si es prolongado se llama coma. Vómitos, tortícoli, entumecimiento, debilidad o imposibilidad de mover la cara, el brazo, mayormente de un solo lado, dificultad para hablar y que te entiendan, mareos, vértigo, dolor de cabeza intenso y repentino. El diagnóstico. La tomografía computarizada es la más utilizada. La resonancia magnética, la angiografía, angio-TC y angio-RM. El pronóstico. La mortalidad está entre el 30 y 50% a los 30 días y esto aumenta al primer año en un 60%. Ocasiona discapacidad en el 50% de los supervivientes. El tratamiento. Se divide en tratamiento médico y en tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico consiste en chequear el estado general del paciente, la oxigenación, el estado de hidratación, la atención, etc. Aquí, como podemos ver, la evaluación del estado de conciencia y las funciones vitales. El tratamiento quirúrgico consiste en la evacuación del hematoma por medio de una craniotomía abierta, aunque estudios recientes indican que la aspiración del hematoma también da un buen pronóstico. La hemorragia subaracnoidea es la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo o leptomeningio, cerca de la aracnoide y la pía madre, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Este se divide en hemorragia subaracnoidea primaria,
secundaria y espinal. Esto depende de dónde se encuentre la hemorragia. La etiopatogenia. La incidencia es mayor en el sexo femenino y es menos entre 40 y 60 años de edad y es menos frecuente en la etnia blanca. Los factores de riesgo serían hipertensión arterial, consumo de drogas, alcohol, tabaco, síndromes genéticos como sería síndrome de Ehlers-Danlos y poliquistosis renal. Las causas de hemorragia subaracnoidea espontánea serían causadas, como ya lo dijimos, por la aneurisma arterial. Esta es la causa más frecuente, constituye alrededor del 60%, las malformaciones vasculares constituyen el 6%, otras y la alteración de la coagulación. El cuadro clínico. El síntoma inicial es un dolor, es un síntoma de cefalea intenso, localizado, generalizado y por causa espontánea o desencadenado por un esfuerzo físico. Viene acompañada de náuseas y vómitos y posteriormente ocurre una alteración del estado general del paciente, una repercusión que aparece con crisis epilépticas, mareo, síntomas neurológicos focales como sería ataxia, afasia, hipoestesia, paresia, diplopía, alteraciones visuales, homestesia homónima, entre otros. También aparecen la hiperglucemia, hipertermia, leucocitosis y otros síntomas. Que esto se divide, o sea, esta hemorragia se clasifica en 5 grados o en la llamada escala de Hunt y West, que aquí podemos ver que se clasifica en grado 1, asintomático, cefalea leve, grado 2, cefalea severa, rigidez de nuca, paresia de pares craneales, grado 3, obnubilación, confusión, déficit motor leve, grado 4, estupor, parecias moderadas o severas, grado 5, coma, rigidez de descerebración. Y la escala de Fisher nos muestra la cantidad de sangre visualizada en la tomografía computarizada. El diagnóstico. La tomografía computarizada cerebral tiene un valor diagnóstico de 95%. La xantocromía es la tinción amarillenta del líquido cefalorraquídeo causado por la transformación de hemoglobina a bilirrubina. La angio-TC tiene una sensibilidad del 95 y 100%. El Doppler transcraneal también se realiza igual que un hemograma básico completo con perfil lipídico incluido, entre otros. El pronóstico. La hemorragia subaracnoidea aneurismática presenta peor pronóstico y mayor riesgo de complicaciones. La morbilidad y mortalidad es del 40%, que ocurre en la nueva hemorragia. Debemos estar al tanto que no ocurre en la nueva hemorragia un vasoespasmo, una hidrocefalia y una hiponatremia. El tratamiento se divide en unidad de cuidados intensivos, en que aquí debemos estar hasta que se cierre el aneurisma, y la unidad de ictus, que está mediada por neurólogos y neurocirujanos. Debe mantenerse la osmolaridad, normonatremia, normoglicemia, euvolemia y apirexia. El paciente podemos también tratarlo no debe tener esfuerzos, desencadenar esfuerzos, y debemos elevarle la cabeza a 30 grados. Muchas gracias.